Dios viviente, 살아계시는 하나님, te damos gracias 감사합니다. por permitirnos la vida 생명을 허락하시고 y por hacernos estar en 생명 la 있는 교회 iglesia donde 가운데 hay la 살게 vida. 하신 것을 진정 감사를 드립니다. Y te agradecemos, Señor, porque nos llamaste profesor en la iglesia y encargarnos tu palabra preciosa. 정말 감사드립니다. Ayúdanos, Señor, para que esta oportunidad no sea vana que nos permitiste para 되지 servirte. 않도록 도와주시옵소서. Sabemos que tenemos que agradecer por la salvación que nos diste 감사하고 y fuimos salvos para pagar a tu gracia. 보답하기 위해 또한 구원받음을 저희가 알고 있습니다. Guía 받은 siempre 은혜를 nuestra 보답할 수 있는 vida 저희가 될 수 para 있도록 poder pagar a 항상 tu 주의 gracia. 삶을 인도하여 주시옵소서. Y nos diste ministerio de enseñar la palabra, 오늘 허락하셨으니 así que guíanos siempre para que seamos los profesores humildes de Dios 앞으로 겸손한 que aprendemos antes de 하나님의 교사가 될 수 enseñar. 있도록 하나님께서 인도하여 주시옵소서. Permítenos humildad para aprender en esta hora tu palabra de Dios 저희들에게 배울 수 있는 겸손을 허락하셔서 y ayúdanos para que anhelemos más la palabra de Dios, 도와주시옵소서. confiando toda hora en Dios y oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. 예수님 이름으로 아멘. 기도드렸습니다. 아멘. Vamos a buscar la Biblia, segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas 36. Antiguo Testamento, segundo de Crónicas 36. Del versículo 1 al versículo 20. 20절까지인데요. Y vamos a ver uno por uno donde sale el rey. 그 대목을 좀 짚고 넘어가도록 그렇게 하겠습니다. El versículo 1. 1절 Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Joacás ocupó el trono 3 meses y reinaba. 차지하고 다스렸습니다. Y después el versículo 4, y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. El rey 17º fue Joacás y el 18º fue Joacim. Joacás y Joacim eran hermanos. El rey de Egipto estableció a Joacim y quitó Joacim de su lugar. Quitó Joacás de su lugar. Y en ese momento hubo primer ataque de Babilonia. Y en el año 605 a.C., en el primer ataque de Babilonia, el rey era Joacim. Y en ese momento, Daniel y sus amigos fueron cautivos. Eso fue el año 605 a.C., el primer ataque cuando fueron cautivos. En época del rey Joacim, en este momento Daniel fue cautivo. El versículo 5, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Está hablando sobre el primer cautivo que hubo en la época de Joacim. Por eso, si vemos el capítulo 1 del libro de Daniel, podemos saber que se ocurrió esto en el 3er año de su reino.
Versículo 8. 1절에 보면 Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. 그 아들 Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ahora el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hizo ser el rey Joaquín, quien es el hijo de Joacim. Él es el 19º rey Joaquín. 여호야긴입니다. Él reinaba también 3 meses y 10 días. 3개월 10일 동안 왕위를 차지하게 됩니다. El versículo 9. 9절에 보면 De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después el rey de Babilonia los ataca por segunda vez. En este momento, anótenlo en su Biblia. En el año 597 a.C., en la época del rey de Joaquín, 두 번째 esta vez fue el segundo ataque de Babilonia y el pueblo de Judá fue cautivo por segunda vez también. El cautivo conocido de esta vez es Ezequiel. 에스겔이 바로 이 Ezequiel también fue cautivo en este momento y Ezequiel 에스겔은 escribió la Biblia en el refugio 자기 이상을 en Babilonia. 성경에 이렇게 기록을 하게 돼 Por eso del capítulo 1 al capítulo 24 está profetizando sobre Judá. 예언이 바로 에스겔서 1장부터 24장이에요. En el libro de Ezequiel habla sobre el arrepentimiento que hicieron antes de Judá ser destruido totalmente. 완전히 유다가 멸망하기 전 O sea, antes del año 586 a.C., cuando hubo el tercer cautivo por el tercer ataque. 2차 침공 때의 사건입니다. Y en el versículo 10, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. 삼았더라. Sedequías es el hermano del padre de Joaquín, es su tío. 삼촌이잖아요. Sedequías es el último rey del Judá, quien es el hermano de Joacim y tío de Joaquín. 바로 삼촌뻘에 해당되는 그 사람이었다는 것을 Y en el versículo 11 dice que en este momento Sedequías reinó 11 años desde cuando tenía 11년을 él 21 años. Y versículo 12 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. 그의 앞에서 겸비치 아니하여 Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. 이스라엘 하나님 여호와께 También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Es muy importante, es mejor que marquen esta parte, porque aquí explica por qué ellos fueron destruidos, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya 수 remedio. 없게 하였으므로. 그리고 이제 17절부터 Y el versículo 17 dice, y no hubo ya remedio. 그래서 Por eso, por el resultado, como dice en el versículo 20, Dios le castigó. 보게 됩니다. Vean a mí. 저를 보세요. 예, 예. Así se terminó la historia de Judá. 끝이 납니다. Los 4 últimos reyes de Judá, ellos vivieron de misma manera. 같은 길을 걸었어요. Y hubo la reforma del 개혁이 16º rey Josías, pero era la reforma de los gobiernos.
Era muy difícil reformar todo, hasta la manera de vivir del pueblo. Al terminar Josías de reinar 31 años, bien, la reforma que hubo durante 31 años se terminó también dentro de 3 meses por su hijo Joacás. Y en época de su nieto se termina Judá. Vimos la historia trágica en un capítulo, que es el 36. En el segundo de Crónicas, capítulo 36, podemos ver cómo fueron destruidos los reyes del 17º al 20º. También podemos ver que ellos no pudieron aprender de su padre Josías cómo servir a Dios. También que viendo que su hermano comete error y lo hace mismo. Viendo esa historia podemos comprobar qué responsabilidad tenemos si actuamos como queremos, ignorando la advertencia. Si no nos arrepentimos de la advertencia, repetimos el mismo pecado y otros me siguen. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Aunque sabemos que Pedro es muy débil, pero lo imitamos, ¿no? Y también sabemos que él negó y maldijo a Dios 3 veces y se huyó. Ya lo sabemos, aún así, aprendemos de él. Cuando Pedro se declaró su fe, dijo, te seguiré, Señor, moriré contigo. Cuando él declaró así, no le creemos porque ya lo sabemos. Pero sabemos que en este momento Pedro era honesto de su fe. Aunque él confesó con ánimo y sinceridad, no pudo cumplirlo. Pedro nunca se dio cuenta que él es débil. Nunca experimentó que él también podría fracasar. Por eso él era honesto y con ánimo y con coraje respondió, aunque otros se huyen, yo no. Mirando esto, sentimos lamentable porque ya lo sabemos, pero Pedro no lo sabía, que él es muy débil. También nosotros, si no sabemos nuestra debilidad, en realidad repetimos errores. Si podemos confiar en Dios porque somos débiles, tenemos que aceptar nuestra debilidad y agradecer a Dios. Es mejor que ser fuertes y vivir sin Dios. El problema es que no sabemos que somos débiles. Ustedes son profesores y soy profesor que enseño a los profesores. El problema más grande es que estoy acostumbrado de enseñar a los profesores y pienso que sé todo. Como yo enseño siempre, creo yo que voy a poder vivir muy bien y pienso que vivo bien y yo hablo a mí mismo como si vivo bien. Hablo como que no conozco de mi debilidad y guardo muy bien mi fe. Ahí empieza el fracaso. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que darnos cuenta viendo el fracaso de los otros. Hay que mirar nuestra debilidad por medio de la debilidad de otros. También es una razón por qué Judá fue destruido. Es porque no aprendieron del pecado del Israel del norte que se arruinó. Es la gran parte de la razón del juicio.
Nosotros podemos encontrar en la Biblia que dijo Dios, que el Israel del norte es más justo que Judá. 하는 얘기를 하는 대목을 만나게 돼요. No es lógico esto, 이게 기가 막힌 일입니다. porque había el buen rey en el Israel del norte, al menos una vez, 한 번이라도 선한 왕이 나왔습니까? y alguna vez ha habido la reforma en el Israel del norte. 일어났습니까? Ellos nunca han tenido el buen rey y nunca han hecho la reforma. 이루어내지 못했어요. Así fracasaron. 그들은 그렇게 실패했거든요. El problema es Judá. 문제는 유다예요. En el Judá ha habido el buen rey 선한 왕이 일어났어요. y hubo la reforma religiosa y de la vida. 있었고 삶에 대한 개혁을 부르짖었어요. Pero el problema empieza ahí, porque aún así ellos imitaron el fracaso. 개혁을 잡수겠다는 거예요. Por eso Dios dice que tienen pecado más grande. 얘기하시는 거예요. Israel no ha tenido el buen rey 선한 왕이 없었지 않냐? y tampoco la reforma, pero ustedes sí han tenido. Pero aún así, ¿cómo pueden fracasar? 이렇게 피해갈 수 Es esto. 그 부분입니다. El pecado de las personas que se destruyen sin conocer Dios es grande. Pero también hay que saber que el fracaso del pueblo de Dios es grande. 라는 것에 대해서 주의를 기울여야 돼요. Hay que tener en cuenta de nuestro fracaso. 대해서도 우리는 주의를 기울여야 합니다. Nosotros tenemos la palabra, 우리에게는 말씀이 있어요. tenemos el seminario y podemos ver que los almas viven, 현장들을 우리는 목격할 수 pero no los salvamos. 그런데 살리지는 않아요. Tenemos la palabra que llega hasta nuestro espíritu, 말씀이 있어요. pero estamos acostumbrados de la palabra. 말씀 너무나 익숙해요. No nos influye. Es la palabra que siempre escucho. 항상 들었던 말씀. Vivimos con muchas prédicas de los buenos pastores y la gracia de Dios, 퍼 보여되는 하나님의 은혜를 받고 살아요. pero no sentimos nada. 웬일인지 끔찍하지 않아요. Tenemos que reflexionarnos 익숙하고 que si hemos olvidado que la palabra es tan preciosa, 많은 것들이 우리가 얼마나 많은 Porque 말씀들 속에 estamos acostumbrados de vivir con mucha palabra. 오히려 그 말씀의 소중함을 너무나 모르고 있을지에 대해서는 깊이 생각해 봐야 돼요. ¿Existe otra iglesia que hay mucha palabra como nuestra? Pero nosotros lo olvidamos. 그런데 우리가 잊어버립니다. Hay que fijar bien esas partes. 주의해서 이런 부분들을 좀 보아야 합니다. Aquí dice, segundo de Crónicas 36, versículo 14, 14절을 보시면요. versículo 14, 14절을 보시면 también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones. 이를 본받아서 Aquí podemos ver que está escrito, desde el rey hasta el pueblo, todos pecaron ante Dios. 모두 하나님 앞에 범죄했다라는 기록을 우리는 만나게 됩니다. No es la historia normal de un rey. 선한 왕들의 실패의 얘기들이 아니에요. El pecado de él tenía raíz muy profundo hasta su pueblo. En el libro de Job está escrito la advertencia para el rey y el pueblo. 이것에 대한 경고가 욥기에서부터 기록. Aquí marcamos y busquemos el libro de Job 34. El libro de Job 34, 34장 34, 34장 versículo 18. 18절 Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pueblo
pobre, porque todos son obras de sus manos. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a los malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. Se apartaron de Dios y ignoraron sus caminos que Dios guía. Por eso Dios castiga desde el rey y los nobles y hasta el pueblo durante la noche. Esta palabra se cumplió en el segundo de Crónicas 36. El rey y los sacerdotes y los gobiernos y el pueblo también, cuando tienen el pecado, Dios los destruye. Dios busca la responsabilidad de pecado a ellos. En el libro de Jeremías podemos comprobar cuánto profundo era el pecado del pueblo. Encontré en el libro de Jeremías capítulo 44 cuánto grave era el pecado y incredulidad del pueblo de Judá. Vamos a ver. Algunos mirando la historia dicen así: viendo como la historia de reyes o libro de reyes, preguntan que ellos tienen poder. Los reyes tienen poder. Y el pecado del pueblo no es tan grande como el pecado del rey. A veces me preguntan así: debe juzgar al rey, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo se encarga de ese pecado? Así me preguntan muchos. El capítulo 44, versículo 15 de Jeremías puede ser la respuesta muy buena de esa pregunta. En ese momento Judá se destruyó. Jeremías advirtió al pueblo que se rindan a Babilonia, pero le ignoraron y se arruinaron. Y algunos sobrevivieron y se huyeron a Egipto. Es para ellos, ese pueblo. Ellos sobrevivieron y fueron hasta Egipto. Y sucedió en este momento. Vamos a ver. 44, versículo 15. Jeremías también fue cautivo al Egipto. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Dicen que no van a obedecer a la palabra de Dios. Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal algunos. Miren qué están diciendo ellos. Los que sobrevivieron y huyeron a Judá dicen: ¿cómo hemos hecho en Jerusalén?
Tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle liberaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Entienden esa historia, no? Es muy horrible. Nunca ha sucedido esto cuando servimos a la Reina del Cielo. Pero nos sucedió esto porque la hemos quitado. Qué bien, ¿no? 대단합니다. Lo que dijo, ¿no? 대단한 말입니다. 이 말. ¿Qué ha pasado? 어찌 이렇게 됐을까요? Es porque idolatría y la fe 철저히 우상과 hacia el Dios falso se está arraigado muy profundo en la vida del pueblo. 사실이에요. El pueblo estaba en esa condición. 상태가 이 상태. No terminó solo con la perdición de reyes. 끝나는 게 아니었습니다. Fue muy horrible. 끔찍한 일이. Versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. No pudo sufrirlo más, y Dios no aguantó más y los juzgó. Esto es el pecado de ellos. 그들의 죄악성이에요. Su pecado era así tan grande. 나아간 겁니다. Dios nunca juzga sin razón. 때 이유 없이 심판하시지 않으셔요. Miren el juicio del diluvio en época de Noé. Vio Jehová los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. No dice los pensamientos de ellos era el mal, sino todos sus pensamientos era de continuo solamente el mal. No existe el juicio sin razón. El pecado de ellos era muy grande. Eran dignos de ser juzgados. No hay otra manera. 더 이상 그런 방법이 없습니다. 여러분 Cuando nosotros criamos nuestros hijos, a veces vemos que no se acuerda con sus errores. Si tienen hijos, al menos una vez o muchas veces lo ven. 아니 여러 번 목격하셨죠. El hijo que nació de mi cuerpo no obedece a la palabra de Dios ni a mi palabra que soy su padre. 끝까지 고집하면서 거절하는 경우. Aunque él sabe que es pecado, se obstina. 저도 죄를 고집하죠. Y cuando lo veo esto, 그걸 보고 있으면요. yo sé por qué necesita 뭐가 vara 필요한지를 알게 돼요. y el castigo. 왜 징계가 필요한지를 알게 됩니다, 여러분. Sabemos que necesitamos cariño y ayuda en nuestra vida. 돌봄이 필요하다는 것을 알고 있어요. Y sabemos también que necesitamos castigo. 징계가 필요하다는 것을 우리가 알아요. Y el castigo de pecado 죄에 대한 분명한 es necesario en nuestra vida y lo sabemos muy bien. 우리는 알게 돼요. No es porque nos odia, 그것은 미워해서가 아니에요. no es porque nos aborrece. 미워해서가 El castigo no es por odio, 징계는 미워해서 하는 게 es por amor. 사랑해서 하는 거예요. Le duele su corazón. 정말 가슴 아파요. Los que se obstinan. 고집하는 어깨, 곧은 목을 끝까지 내어밀 때 Nosotros también experimentamos que el castigo no lo hacemos por odio, sino por amor. Yo lo experimento. Si no lo amamos, no lo castigamos. 징계하지 않습니다. Si no lo amamos, no lo pegamos. 사랑하지 않으면 매를 들지 않아요. No usamos vara para el hijo del vecino. Yo no castigo el hijo del vecino. 남의 집 아이를 징계하지 Solo hay una razón, es porque no lo amo. 사랑하지 않기 때문이에요. Dios nos ama y nos castiga. 징계하시고 매를 En el momento solo vemos el castigo, pero si crecemos poco más, 그러나 우리
podemos comprender el amor verdadero que hay en el castigo. 진정한 사랑을 알게 됩니다. Judá debía ser castigado. 나는 매를 맞아야 Dios lo castigó porque lo ama. 하나님이 사랑하셨기 때문에 매를 Le dolió su corazón. 정말 가슴 아픈 일이에요. Dios lo castigó con su lágrima. 흘리며 매를 드시는 겁니다. Debemos recordar esta verdad, 이 사실을 분명하게 기억해야 됩니다. que no es por odio. Cuando ellos fueron destruidos y fue quitada su tierra prometida a Canaán, y cuando fueron a otra tierra, querían ellos seguir idolatrando aún en la tierra extranjera. 하나님이 해버리셨을 때 Y querían alejarse de Dios, pero Dios no lo permitió. 그것을 허락하시고 Y nos da lecciones a través de esto. 참 귀한 교훈을 Eso es amor. 그것이 사람 Podemos saberlo más profundamente en nuestra vida. 깨달아 알 수 있는 겁니다. Vamos a ver Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, 예레미야 3장 versículo 7. 7절 Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. 오히려 내게로 돌아오지 아니하였고 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. 두려워 아니하고 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. 이 모든 일이 Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. 여호와의 말이니라. Y me dijo Jehová, ha resultado 이르시되 justa 이스라엘은 la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. 유다의 멸망 같이 Judá fue destruida, como les dije, 모두의 말씀 es porque no se arrepintieron de su pecado, 보고도 aunque vieron la destrucción de Israel. 고집했다는 사실 Podemos ver eso. 그것을 우리가 Por eso 그래서 Dios dijo que Israel es más justo que Judá relativamente. 상대적인 O sea, no son justos absolutamente. 게 아니에요. ¿Cómo pueden ser así tan malos que Israel, que no tenía rey ni reforma? Dice Dios que son peores. Igual lo pasa en nuestra vida. 우리의 삶에 있어서도 그와 같습니다. Judá, ustedes piensan que Judá debía pecar para ver cuán grave es el pecado, 보기 위해서 꼭 죄를 지어야 합니까? para saber cuán temeroso es el juicio de pecado. Hay que experimentar el juicio. 알기 위해서 꼭 그 죄의 심판을 경험해 봐야 되는 건가요? Debemos pensar en eso. 우리는 바로 그 사실들 앞에 우리 자신을 세워봐야 돼요. Dios nos dio la Biblia para 하나님께서 우리에게 reflexionarnos. 성경을 주신 것은 Nos dio la Biblia para saber el resultado de pecado 죄를 경험하지 sin 않고도 pecar. 죄에 대한 결과를 알 수 있게 하나님께서는 성경을 우리에게 주신 거예요. Aunque no peco y no me castiga, 죄에 대한 심판을 para saber cómo es el juicio a través de la Biblia nos dio la palabra. 알아는 겁니다. No es necesario experimentar, 꼭 해봐야 pero el mundo dice que lo 세상은 hagamos. 해보라고 그래요. Nos dice que experimentemos todo. 뭐든지 해보라고 그럽니다. Dice que podemos saber todo después de experimentar. 알아야 된다고 얘기해요. Pero el pecado es diferente. 그런데 죄는 달라요. Sabemos que aprendemos algo por medio de experiencia. También es cierto que aprendemos mucho por experiencia, hasta células lo recuerdan. Pero 그런데 no necesita experiencia de pecado. Tenemos que ser claros en esto. 이거 분명히 선을 그어야 해요. No es necesario pecar para experimentar más y saber cuán grave es el pecado y el resultado de juicio. 내가
직접 당해보고 알겠다라고 할 필요가 Toda historia de la Biblia es así. 성경의 모든 역사가 바로 그 역사입니다. Nos enseña Dios a través de la Biblia sobre el pecado y el juicio 심판을 para que sepamos sin hacerlo igual. 똑같이 행하지 아니하고도 배울 수 있다는 것을 우리에게 가르치는 거예요. Al menos no necesitan aprender el pecado siendo castigados. El pecado 죄는 deja huella que no se borra. 흔적을 남겨요. El pecado es temeroso. 죄는 여러분 무서운 겁니다. ¿Ustedes piensan que es todo si seamos perdonados? 그지요. ¿Así piensan? 정말 Se equivocaron. 오판하신 겁니다. No es así. 그렇지 않습니다. Ustedes no tienen duda en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas. 질문이 생기지 않아요. ¿Cómo pueden calcular así tan mal la situación política? 오판이 생길까? Supongamos que 어쩌면 si no escogieron la palabra y la creencia, 실질적으로, 말씀적으로 entonces 하지 않았다라고 al menos debes saber situación política. ¿Cómo va el mundo? 정치의 흐름, 그 트렌드만큼 Para saber si van a estar de parte de Babilonia o parte de Egipto. Al menos podemos pensar en eso. 이 정도 정치 판단은 있어야 되지 않겠느냐? Yo he pensado así. 제가 해봤다는 겁니다. 제가 해봤다. Yo leyendo el capítulo 36 he pensado, los que no conocen a Dios 하나님을 모르는 사람들 también conocen bien política y eligen muy bien políticamente. 하지 않냐? Pero ellos, ¿cómo pueden calcular así tan mal? 판을 할 수가 있을까? Según la situación, 국제 정세를 보면 políticamente Asiria es el país que ya se retiró. Egipto estaba perdiendo dominación y iba mal la situación después de la guerra. Pero Babilonia se está levantando, que es nuevo país fuerte. 바빌론이라는 그 강 Y en esta situación todos escogerían Babilonia, pero no se 여기 그 바벨론에 pero se oponieron a Babilonia. 정치적 오판은 ¿Por qué escogieron mal? ¿Por qué? 왜 그럴까? ¿Por qué ustedes deciden mal en su vida? ¿Por qué nos caemos en la situación que todos saben cómo van los pasos? 보면서도 우리는 당하게 될까요? ¿Por qué no conocieron la situación política que todos ven? 그것조차도 Hay razón. 이유가 있습니다. Hay razón en el segundo de Crónicas 36, versículo 16. Vamos a ver. Segundo de Crónicas 36, versículo 16. (36) 36장 versículo 16. 16절입니다. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus 그 profetas. 선지자를 욕하여 Eso es. 바로 이겁니다. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Ignoraron la palabra totalmente, la dejaron Dios. 하나님을 버리고 Si se alejan de Dios, Dios se aleja de ustedes. 버림을 당하는 거예요. Si dejan la palabra les deja. 말씀에게 버림을 당합니다. Ellos no confiaron la palabra y confiaron sus pensamientos. 생각을 붙잡았어요. Ellos confiaron sus propios pensamientos. 자신들의 생각을 No confiaron la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 붙잡은 게 La burlaron. Menospreciaron la palabra. 우습게 생각했어요. Y el resultado fue 바로 la ira que llegó a ellos. 그들에게 임한 진노입니다. Vamos a ver Jeremías capítulo 6. 예레미야 6장. 예레미야 6장. Jeremías capítulo 6. Capítulo 6 예레미야 6장. de Jeremías.
Versículo 19. 19절입니다. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuando ellos no confiaron la palabra y confiaron sus pensamientos, ellos pueden ver el resultado de su pensamiento. Así dice, ellos burlaron la palabra, la dejaron y confiaron su propio pensamiento. Y ellos experimentan el resultado en su vida. Eso es el resultado de su pensamiento. Capítulo 4. 4장. 4장. Capítulo 4, versículo 18. 18절입니다. Capítulo 4, 18. 4장 18절. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Tu camino y tus obras te hicieron esto. La causa del juicio es tu pensamiento, tu camino y tus obras. La Biblia hace notar que la causa del juicio y el cautivo es todo esto. Ustedes no confíen en su pensamiento, deben confiar en la palabra. No confíen en el fenómeno, sino en la palabra. El fenómeno que vemos nos tienta mucho. Nosotros lo sabemos. Vivimos siendo tentados. ¿Nunca fueron tentados? A veces fuimos tentados. Somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Y la razón es clara. Si estamos con algo que nunca va a ser tentado, no vamos a ser tentados. El problema es que estoy con algo que es tentado. También soy tentado por eso. Hay algo que nunca va a ser tentado. Si no estamos con esto, vamos a ser tentados. Nuestro pensamiento puede ser tentado. La confianza que tenemos puede ser tentada, no es fiel. Y podemos ser tentados por el hombre. Y la salud también. Algunos confían en su trabajo y cuando su trabajo no es fiel, él mismo va a ser tentado también. Uno confía en su posición, su riqueza y piensa que va a vivir con paz. Y cuando esa paz no es constante, él va a ser tentado. Todas cosas del mundo no es fiel. El mundo no es fiel. Por eso Dios preparó el reino fiel. No nos permitió este reino fiel, ¿no? Todas cosas mundanas no son fieles. Hay solo uno fiel, que es la palabra de Dios. Vemos muchos fenómenos y situaciones. Cada situación y cada momento, aun en el momento de decisión, somos tentados. Pero los que confían en la palabra pueden ser fieles. Cuando la base de mi vida es la palabra, podemos ser fieles. Hay que guardar la palabra pensando qué dice la palabra. Sé que no es fácil. Yo siempre experimento y comprendo que no es fácil. Nosotros sí queremos confiar en la palabra, pero no queremos ser responsables de esa palabra. Si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Cuando nos dice que confiemos la palabra y nuestros ojos se quedan en la parte donde dice, lleva mucho fruto.
El problema es que esta oración es condicional, no es resultado. Dice, si muere lleva mucho fruto. Pero el problema es que quiere llevar fruto sin morir. 라는 것에서 우리 믿음의 괴리가 나오는 거예요. Eso es falta de nuestra fe. La Biblia dice hay que morir. Si muere primero, dice. 우리는 안 죽어요. 그러면서 열매를 Pero nosotros no morimos y esperamos fruto. Por eso fracasamos. Hay que morir 야 para llevar fruto. Por eso es difícil guardar la palabra. 그런 것이 바로 그 이유예요. Sabemos que 생활하는 과정 속에 es difícil vivir guardando la palabra en nuestra vida, 라는 것을 붙잡고 살아간다는 것이 tal como dice la palabra de Dios. 우리 자신들이 알고 있습니다. Pero cuando la guardamos, 하지만 붙잡았을 때 sabemos que estamos con lo que es fiel. 근거 위에 서 있음을 알게 되는 거예요. Hay que guardar la palabra. 붙잡아 Hay que confiar. Ellos fracasaron porque menospreciaron y no guardaron la palabra. 붙지 않았을 때 그들은 떨어졌다. Ellos fueron desechados de Canaán y fueron cautivos. 쫓겨났어요. 포로가 되었습니다. La tierra de Canaán es el ejemplo del cielo, 하나님의 천국의 모형입니다. pero ellos se la quitaron. 그런데 그것을 빼앗겨 ¿Por qué? Por tener ídolos en sus corazones 우상을 섬김으로 y por idolatrar. 하나님이 아닌 다른 신을 ¿Qué significa eso? Es un ejemplo que todas personas 모든 사람들이 del mundo, cuando no guardan Dios en su corazón, cuando viven sirviendo solo sus ídolos, 먹고 살았을 때 la tierra de Canaán, esa tierra prometida, 자기의 땅이 되지 못할 것이라는 것에 대한 그림자예요. no se puede ser suyos. 모든 사람들에게 Es el ejemplo y la palabra para todos hombres del mundo, 결코 약속의 땅이 que la tierra prometida no puede ser suya. Hay que enseñar a los niños 말씀을 붙잡았을 때 que cuando guardamos la palabra que es fiel, podemos estar firmes en la palabra y tenemos que 자신과 saberlo. 그들에게 가르쳐야 됩니다. ¿Piensan ustedes que hay algo especial en la palabra 설교가 sobre la vida cristiana? Si somos renacidos verdaderamente y si nacimos como hijos de Dios, 진정 출생한 적이 있다면 ahora tenemos que vivir obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es la enseñanza más preciosa 생활에 관련된 de la vida cristiana. Tenemos que obedecer a esta palabra. ¿Hay otro especial en nuestra vida cristiana? 순종 생활이 특별한 게 있습니다. Confíen en la palabra de promesa y sigan la palabra. Eso es la vida cristiana. Eso es la base del crecimiento. ¿Ustedes piensan que hay otro? 여러분 그것만 No hay otro. Tenemos que alimentarnos y crecer. Alimentarnos de la palabra y crecer es obedecer a la palabra. 비웃지 않고 No debemos burlar la palabra y hay que seguir tal como dice la palabra. No hay nada especial. La vida cristiana 신앙생활은 es muy fácil y simple, 쉽고 단순한 일. pero también es muy difícil. 근데 가장 어려워요. Cuando no lo experimentamos, que es fácil, 단순한 것. cuando no sea mío, 정말로 체화되어 내 것이 되지 tendremos la vida que obedecemos a la palabra sin saber por qué lo 않는 hacemos. 삶이 벌어질 테니까요. Hay que reflexionarnos si estamos burlando la palabra o menospreciamos la palabra o no. 말씀을 멸시하고 있지 않는지에 대해서 Hay que pensar bien si lo estamos haciendo o 곰곰이 no. 생각해 봐야 됩니다. Ellos fueron cautivos porque burlaron la palabra. 말씀을 멸시했다라는 것. Tienen que saber es porque ellos no aprendieron del error de Israel. 이것이었음을 기억해야 됩니다. También nosotros, si no aprendemos de su pecado, haremos igual que ellos. Y si no guardamos la palabra en nuestro corazón, 속에 말씀이 아닌 다른 것을 품고 살았을 때 fracasaremos. Y recuerden que tienen responsabilidad de esto. 그걸 기억해야 될 겁니다. No es nada excesivo 그것을 강조하여 가르치는 것이 enseñar esto. Es mensaje que nos da sobre Judá que fue cautivo. 메시지일 겁니다.
quiero que recuerden bien esta parte y que enseñen esto a los hijos de Dios. 하나님의 귀한 자녀들에게 가르쳤으면 좋겠습니다. Regresamos, segundo de Crónicas 36. 보면요. 36, versículo 9. 26장 9절에 보면 De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Así dice. Pero vamos a ver segundo de Reyes 열왕기하를 보십시오. 24. 24장. 여러분들 그 열왕기하 Tienen que comparar el capítulo 24 y segundo de 36장 Crónicas 36. 에레미야서를 함께 보셔야 됩니다. 이렇게 보셨을 때 입체적으로 Así pueden imaginar la Biblia como es. Segundo de Reyes 24. 24, versículo 8 aquí dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Así dice. Y reinó en Jerusalén 3 meses. En el segundo de Crónicas dice, reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y en el segundo de Crónicas dice 8 años. Ustedes deben tenerlo en cuenta porque son profesores. No hay otra razón, son profesores. Tienen que conocer más que ellos. Entonces vamos a ver, uno dice 18 y otro 8. Debemos preparar respuesta de esto anticipadamente. Los estudiosos bíblicos dicen que 18 años es más correcto. En otras versiones y otros idiomas de la Biblia, otras traducciones, dice 18 años. Y en realidad 18 años es más lógico. Por eso piensan que tal vez hubo error cuando lo copiaron a la mano. 18 y 8. A veces hay errores de números. Los que opinan que la Biblia es falsa o los creyentes falsos preguntan muchas veces sobre los errores de número. Pero esto no tiene relación con el mensaje de la Biblia. Pero lo más importante es que algunas copias tienen error y algunas copias no tienen error. Tenemos que agradecer porque se utiliza la gran manera que comprueba por medio de las copias. No es solo una copia, sino por miles de copias, comparando comprueba exactitud. Y hay que agradecer a Dios por esa manera. No se puede cambiar, no puede tocar. Dios hizo así para que nadie lo cambie. Así eso es la manera de Dios, que así protege la Biblia. En este mundo lleno del pecado, Dios nos dio esta manera para proteger la Biblia. Por eso tenemos que agradecerle. Hay errores de números y hay algunos que falta un punto o, por ejemplo, el idioma griego parece dibujo. Ustedes pueden leerlo. ¿Entienden qué dice? Yo amo coreano y agradezco mucho. Es muy fácil. Aunque muero y nazco de nuevo, no entenderé griego. Así pueden ver errores por copiar a la mano, pero podemos comparar con otras copias para saber la verdad. No es necesario preocupar. Recuerden esto y siempre tenemos que preparar la respuesta de las preguntas de los niños. Creo que no van a preguntar. Pero si estudian mucho van a preguntar, profesor, ¿por qué dice esto? ¿Por qué es diferente? Y en esos momentos tenemos que responderles sin duda. Uno dice 3 meses y el otro 3 meses y 10 días. Se complementan, ¿no? Eso es más exacto. Dice más o menos 3 meses y aquí dice 3 meses y 10 días. Entonces es más exacto 3 meses y 10 días. Y pueden responder a los niños que la Biblia se complementan y tienen exactitud. Y había una persona que preguntó así: ¿por qué Dios hizo morir Josías en la guerra, que era el rey muy bueno? A veces me preguntan así. Es porque es la voluntad de Dios que Josías muera
y vaya a Dios. Su vida era hasta ahí. Que si murió por accidente o por lanza en la guerra, de todas maneras, Josías, según la promesa, murió sin ver la destrucción y el último momento de sus nietos y su reino Judá. Fue por esto. ¿Ustedes piensan que si un cristiano muere por accidente es maldición? ¿Es maldición? ¿Y si muere por enfermedad es maldición? Elías y Eliseo, que sanaron mucha enfermedad, que a muchos enfermos también murieron por enfermedad. Ellos que pudieron curar los hombres murieron también por enfermedad. ¿Es maldición? Dios llevó a Moisés cuando él tenía 120 años, pero aún tenía fuerza como joven. ¿Por qué? Es porque Dios le permitió hasta allí. Así Dios lleva a hombres también. Nosotros vamos un solo camino. Somos vidas. Debemos arrodillarnos y orar a Dios. Te damos gracias y te seguiré si me guías a este camino. Si es tu voluntad, lo aceptaré. Hay que decir esto, así es el cristiano verdadero. Fue la voluntad de Dios que Josías muera así, porque él murió antes de la destrucción de Judá. También es la gracia de Dios. Así podemos pensar. Oramos y terminamos. Dios Padre, tu palabra es lámpara y la luz. Entonces, si dejamos tu palabra, es perder la lámpara y la luz. Y si perdemos la lámpara y la luz que alumbra nuestro camino, caeremos. Israel se cayó y Judá también. Es porque menospreciaron y dejaron la palabra de Dios, que es la lámpara y la luz. Por eso perdieron el camino y se cayeron. Dios, quieres enseñarnos a través de la historia a nosotros que vivimos en la generación 21. Ustedes también tengan cuidado también. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy también, Señor, nos manda que tengamos cuidado. Nosotros somos débiles y necios. Dios, ayúdanos para que vivamos con mucho cuidado y no queremos caernos donde ellos se cayeron. Ayúdanos a recibir su lección y estar firme en la palabra. Gracias por darnos la palabra de Dios para empezar bien el día. Quiero que hoy sea el día que vivo guardando la palabra en mi corazón. Haznos tratar con amor y cariño a los hijos de Dios que vienen y que les enseñemos bien con justicia y con amor. Te confiamos todo en ti, Dios, y oramos en el nombre de Jesús, que nos ama. Amén.